XX, Nueva York experimentó un importante auge económico. La ciudad se convirtió en un epicentro financiero, consolidando a Wall Street como el corazón de la economía de los Estados Unidos. Estaba transicionando hacia la metrópolis que conocemos. Sin embargo, al suroeste de la ciudad descansaba un distrito que todavía conservaba su carácter rural. Staten Island se había mantenido al margen del bullicio de Nueva York. La isla todavía mantenía una vida comunitaria estrechamente ligada a ella. Los vecinos se conocían y todo se basaba en la cooperación y el apoyo mutuo. Una paz que pocas veces se quebrantaba, hasta que un día de verano de 1924, todo cambió. Arthur McDonnell, un oficial de policía de Staten Island, estaba esperando la llegada a casa de su hijo. Francis, de 8 años, había salido a jugar con sus amigos a la calle y parecía estar retrasándose. Intentó no darle demasiada importancia, pero cuando pasaron varias horas, salió a buscarlo. No había rastro del niño en el barrio. Nadie lo había visto desde hacía un buen rato. Así que Arthur preguntó a los amigos de su hijo, las últimas personas que lo debían de haber visto. Y en ese momento los peores presagios parecían estar haciéndose realidad. Los pequeños le dijeron que mientras estaban jugando en el bosque, un hombre los había estado mirando durante horas, y que al final llamó a Francis, pidiéndole que se acercara. Los niños pensaron que sería un familiar y siguieron jugando. Pero cuando se dieron la vuelta, Francis y el extraño ya no estaban. Aterrorizado, preguntó por el aspecto de aquel hombre, y todos le dijeron lo mismo. Todos hablaban del hombre gris. La mañana siguiente, una patrulla de policías y vecinos se desplegó por todo Staten Island, buscando al pequeño, hasta que finalmente 3 Boy Scouts descubrieron el horror. El cuerpo de Francis estaba colgando de un árbol, desnudo de cintura para abajo. El niño había sido abusado sexualmente antes de ser asfixiado con sus propios tirantes. Staten Island, un lugar donde nunca pasaba nada, estaba apareciendo en la primera página de todos los periódicos. El caso del asesinato de Francis se convirtió en la máxima prioridad del Estado y 250 oficiales fueron asignados a él. La histeria se apoderó de toda la ciudad de Nueva York, con las autoridades recibiendo informes diarios de supuestos avistamientos del hombre gris. En las semanas posteriores al caso, decenas de hombres fueron interrogados, pero ninguno mostraba conexión con el caso. Poco a poco las pistas estaban conduciendo a callejones sin salida, y las esperanzas de dar con el asesino se desvanecieron. El caso del hombre gris se convirtió en una mancha oscura en la historia de Staten Island, un caso que parecía estar destinado a no resolverse jamás. El 25 de mayo de 1928, un chico llamado Edward Budd puso un anuncio en el New York World solicitando un empleo. 3 días después, un señor mayor llamó a la puerta de su apartamento. Frank Howard se presentó y dijo que había venido en respuesta al anuncio, ofreciendo al joven un trabajo en su granja en Farmingdale, una villa en Long Island. El chico se interesó en la oferta y el hombre le dijo que volvería el siguiente domingo a buscarlo, que tuviera preparadas las maletas. Llegado el día, Frank se presentó de nuevo en su apartamento. Lo invitaron a comer y fue en ese momento que conoció a la pequeña Grace, de 8 años. El hombre se mostró muy simpático con la hija menor de los Budd, dándole 50 centavos para que fuera a comprarse alguna chuchería. La niña, contenta, salió de casa con la aprobación de su madre. Entonces, una vez solos, Frank dijo que había habido un pequeño cambio de planes de última hora. No podía llevarse ya a Edward porque tenía la fiesta de cumpleaños de su sobrina esa misma tarde, pero que volvería por su hijo al atardecer y ya podrían ir a la granja. Pero cuando se iba, se giró y le dijo a la madre que por qué no dejaba que Grace fuera a la fiesta con él. Habían montado muchos juegos y habría niños de su edad. Seguro que sería divertido para ella. Como muy tarde, a las 9 de la noche, estarían de regreso. La señora Budd no lo veía claro, no conocía al hombre, pero al fin y al cabo parecía simpático y era evidente que le gustaban los niños. Aún así, antes de que pudiera responder, su marido habló por ella. Grace salía poco de casa y seguro que le iría bien hacer amigos.
Su madre, aún preocupada, preguntó que dónde era la fiesta. Frank le dijo que en casa de su hermana, en el número 137 de la 9ª Avenida. Y así, sin mayores complicaciones, Grace marchó de casa con aquel hombre. Pero su madre tenía un mal presentimiento. Llegaron las 9 de la noche y no había novedades. Pasaron las horas y Grace no había vuelto. A la mañana del lunes, completamente histéricos, los padres fueron a la comisaría a reportar la desaparición de su hija. Los oficiales les pidieron que se lo explicaran todo, y cuando llegaron al momento de decir la dirección, la sangre de la madre se heló. Ese hombre les había dicho que la fiesta era en el número 137, la 9ª Avenida. Terminaba en el número 110. La dirección que les había dado no existía. El secuestro de Grace Budd se hizo noticia en todo el país. Era inaudito que los padres de la víctima hubieran tenido un contacto tan estrecho con alguien que se hizo llamar Frank Howard. Decenas de miles de panfletos con el retrato robot del hombre y una fotografía de la niña se distribuyeron por todo Estados Unidos y Canadá. Pero a pesar de la previsible avalancha de supuestos avistamientos del hombre, no llegaron a nada. Las pistas se perdían. Ese tal Frank Howard no existía. Fuera quien fuera el hombre que había secuestrado a su hija, estaba en paradero desconocido. Y durante años el caso estuvo enfriándose, hasta que en noviembre de 1934, más de 6 años después del suceso, los padres, todavía en un proceso de duelo que parecía no cicatrizar, recibieron una carta anónima, una misiva donde alguien estaba detallando la muerte de su hija. El secuestrador en aquella carta estaba describiendo cómo asesinó a Grace y cómo canibalizó su cuerpo. El hombre llevó a la niña a una casa abandonada, una vivienda vacía en medio del bosque. Y mientras ella estaba en el jardín recogiendo flores, él, como decía en la carta, entró, subió a la habitación superior y se desnudó porque no quería mancharse de sangre. Entonces llamó a Grace diciéndole que subiera y se escondió en el armario, hasta que entró a la habitación. La estranguló y, una vez muerta, la cortó en pequeños trozos que pudo transportar hasta su casa para cocinarlos y comérselos. La policía comparó la caligrafía con la de una nota que escribió ese Frank Howard a la familia años atrás. Era obvio que se trataba de la misma persona. La carta era auténtica. Y en el sobre había un sello del Sindicato de Choferes de Nueva York. Por primera vez, tenían un hilo del que tirar. Cuando la policía investigó en su sucursal, descubrió que el conserje había cogido varios sellos para llevárselos a su apartamento, pero que no usó la mayoría y los dejó en la casa cuando se mudó. La dirección era el número 622 de la avenida Lexington. Era muy probable que el nuevo inquilino de ese apartamento fuera el hombre que estaban buscando. Al llegar al edificio, cuando el detective enseñó a la casera su descripción, inmediatamente lo reconoció como el anciano que se había instalado cuando el conserje se mudó. Estaban muy cerca. Le pidió ver los registros de la vivienda buscando esa misma caligrafía de las cartas. Y ahí estaba. El hombre que estaban cazando se llamaba Albert Fish. Acababa de dejar el apartamento hacía unos pocos días, pero tenía que volver en algún momento a cobrar un cheque. Era solo cuestión de tiempo que regresara. Y finalmente, el 4 de diciembre, la policía recibió una llamada de la casera. Fish acababa de llegar a por el pago. Los oficiales le pidieron que lo retuviera, que iban a llegar cuanto antes. Y pocos minutos después, el detective llegó a la casa. Le había ofrecido una taza de té, y Albert seguía ahí. Bastó que le preguntaran por su identidad para que se diera cuenta de que habían dado con él. La policía lo redujo y lo arrestaron. Habían atrapado a ese monstruo. Cuando llegaron a comisaría, Fish no negó el asesinato de Grace en ningún momento. De hecho, confesó 2 crímenes más. 2 asesinatos que llevaban años sin ser resueltos. El 11 de febrero de 1927, Fish secuestró a Billy Gaffney, un niño de 4 años. Lo llevó hasta una casa abandonada y durante 2 días lo estuvo mutilando y torturando hasta que el cuerpo del pequeño no pudo resistir más dolor. No sin antes beberse su sangre, igual que hizo con Grace, comerse partes de su cuerpo. Y en su confesión, habló de otro niño, Francis McDonnell, el niño de Staten Island.
El asesinato que conmocionó a toda la ciudad. Él había estado detrás. Albert Fish siempre había sido el hombre gris. El juicio comenzó el 11 de marzo de 1935 en Nueva York, y durante los 10 días de proceso, no mostró ningún interés en lo que se decía. Los psiquiatras le diagnosticaron diversos trastornos sexuales, que a pesar de que sabía que lo que había hecho estaba mal, sus remordimientos se silenciaban por su obsesión religiosa. Él estaba convencido de que matando niños, sus pecados estaban siendo purificados. El jurado, sin embargo, le declaró cuerdo y culpable de los asesinatos de Francis, Billy y Grace, y fue condenado a la pena de muerte. El 16 de enero de 1936, Fish fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. Tras su ejecución, su abogado se dirigió a la prensa, que esperaba oír el último testimonio de aquel monstruo, pero les dijo que no podía mostrarlo, que iba a quemarlo porque era el escrito más horrible y atroz que había leído nunca. La historia del hombre gris debía cerrarse para siempre.